Shalom. En esta ocasión vamos a hacer un comentario, análisis sobre el libro de Yohanan. En pantalla podemos estar viendo una ilustración acerca de lo que pudo haber sido el juicio del maestro y en la parte izquierda la posible intervención del gobernador de aquella provincia en cuanto a este juicio. Un tema bien interesante tenemos en nuestro sitio que se llama El Falso Juicio, nuestro sitio regresando a las raíces.org. En esta parte en este estudio vamos a contemplar el libro de Yohanan y algunas palabras y expresiones que se utilizan en ese libro y que a través de las diferentes traducciones a las diferentes versiones que se conocen y que son comunes han dado lugar a bastante confusión. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas y para que nos pueda entregar un corazón limpio, un corazón sano, una mente libre de prejuicios y de ideas preconcebidas, para que su palabra pueda llegar hasta nuestros corazones y produzca frutos para su honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos con la famosa frase de Juan 1:1. En el principio existía la expresión y la expresión estaba con Ha Elohim y la expresión era Elohim. Aquí tenemos en pantalla lo que podría ser el resumen del estudio acerca de este verso de 1:1. La palabra Elohim entendida en su propio contexto, con su propio sentido, diferenciando cuando se expresa refiriéndose al Padre Eterno Todopoderoso y cuando se expresa como atributo, como adjetivo de poder, que implica poderío, como poderosa. Debemos aquí entonces poner un poco de atención en este verso y lo vamos a volver a leer. Juan 1:1 nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso y la palabra era poderosa. No estamos inventando nada, estamos ateniéndonos a las diversas expresiones que puede significar la palabra Elohim de acuerdo al mensaje y de acuerdo al texto. Cuando vemos la palabra expresión en nuestro texto, estamos aludiendo a, comillas, la voz del creador en el principio de todo, como lo encontramos en los versos de Bereshit, Génesis 1:1 y siguientes. Para poder confrontarnos con este texto de Juan 1:1 debemos entender primeramente, meternos en la mente del escritor para comprender qué quiso expresarnos en este texto. Por ejemplo, este pasaje está mal traducido en todas las versiones denominacionales, en ese afán de poner títulos que no están en las escrituras para apoyar las falsas doctrinas de la Trinidad. Además, queriendo tratar de introducir un concepto erróneo acerca de que se está hablando aquí del Hijo, que también, por supuesto, es poderoso. Lo que el escritor hace aquí desde el verso 1 hasta el 5 es un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash es una explicación que no toma tanto en cuenta el contexto como la intención de explicar, de ir al entendimiento de la persona, dándole un sentido alegórico, tomando como base el libro de Génesis 1 del 1 al 4. Es evidente
que el autor está haciendo aquí una mención del libro de Génesis en su comienzo y introduciendo a la persona del Hijo en ese espacio, en ese contexto. El escritor nos relata lo que sucedió en el principio, explicándonos que la expresión era Ha Elohim, el poderoso hablando, su palabra, su esencia, y que esta expresión era poderosa, era Elohim, ya que dijo en Bereshit del 1 al 4, y las cosas se crearon con ese poder de su expresión. Eso se refleja en la traducción griega de Yohanan al hacerse diferencia entre la expresión ho, theos, y la expresión theos de los textos griegos. El primero se aplica al Todopoderoso, su expresión, su voz, su palabra, su esencia. Y el segundo expresa a la expresión, palabra, lo dicho, la forma de la expresión. Una traducción correcta de este verso tiene que tomar en cuenta la mentalidad hebrea y las formas de expresión, los hebraísmos, inclusive la cultura, la forma en que ellos entendían los libros de lo que solemos llamar en las denominaciones, que se suele llamar en las denominaciones el Pentateuco. En el idioma griego quedó la traducción planteada de esa manera como vemos allí. En otra traducción de una persona, de un erudito bastante conocido, y su nombre es Goodspeed, él asume y nos muestra y nos señala la traducción de esta manera, comillas, y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era divino. El mismo pasaje en hebreo publicado por la Sociedad para Distribución de las Escrituras a los Judíos dice, comillas, Bereshit hayah hadabar we hadabar hayah et Elohim. En el principio era el verbo y el verbo era con el Todopoderoso y poderosa era la palabra en el pasaje que nos trae la Sociedad para Distribución de las Escrituras a los Judíos. Las autoridades en gramática griega dicen que, comillas, en el libro Manual, Gramática Manual del Griego en el Nuevo Testamento, se llama este libro, producido por Dana and Mantei, nos dice, comillas, que los sustantivos tienen un artículo definido, ha en hebreo, ho, ho en griego y el en español. Es un artículo definido que acompaña a los sustantivos. El artículo nos indica una personalidad. El artículo que acompaña a ese sustantivo nos indica una personalidad. Es decir, la expresión, la palabra es una persona, ya que el divino es el creador. Pero la palabra Elohim, Theos, simple, en la última parte del versículo no tiene artículo. Por lo tanto, no se puede traducir lo mismo sin artículo que con artículo. Es una regla gramatical en el idioma griego que cuando la palabra theos se usa sin artículo, muchas veces hace la función de un adjetivo, un atributo. Por eso algunos eruditos han traducido divino en vez de Dios. Esa es la traducción más correcta, respaldada por la gramática griega y por la gramática hebrea.
El hecho de que en griego la palabra theos vaya primero en la última frase no significa que ese sea el sustantivo, como dice la gramática en el Anabasis de Xenofonte en griego, y el lugar era un mercado. Tenemos un caso paralelo al que tenemos en Yohanan 1.1. El artículo señala el sujeto en estos tiempos, en estos ejemplos. Si el lugar era el único marcado, ni la expresión la palabra era todo el Elohim, como significaría si se hubiera usado el artículo también con theos. Entonces la palabra theos con su artículo señala al todopoderoso, al que tiene el poder, y sin artículo señala a un atributo de algo, un atributo de poder que corresponde a algo, a un sustantivo, a una persona, a un objeto, a un elemento. ¿Por qué es tan importante la falta del artículo en el theos de la segunda frase? Como lo vemos allí en la pantalla. La gramática nos dice, un objeto del pensamiento puede concebirse desde dos puntos de vista, en cuanto a la identidad y en cuanto a la cualidad. Para indicar el primer punto de vista, en cuanto a la identidad, el idioma griego usa un artículo. En cuanto a la segunda parte, a la cualidad, en el griego se utiliza la construcción sin el artículo en cuanto a la cualidad. Para la exégesis hay pocos de los puntos más finos del griego que necesiten más constante atención que esta omisión del artículo cuando el escritor quiere dar énfasis a la calidad del carácter del objeto. La función básica del artículo en griego es señalar la identidad individual y la falta del artículo nos llama la atención en cuanto a la calidad del carácter, en cuanto a su atributo. En el caso de Yohanan, el propósito inicial es identificar, definir al primer objeto. Cuando lo prominente es la identidad, encontramos el artículo. Cuando lo prominente es la cualidad, la construcción va sin artículo. En el libro de Hechos 7:30 vemos que el desierto de Sinaí como distinto de otro desierto. Hechos 7:30, tome nota por favor. Y en Gálatas 4:24, en cuanto al desierto, significa un tipo de pacto al estilo del Sinaí. Podría ser un ejemplo ilustrativo de este caso. El uso de las construcciones de theos del griego con artículo y sin artículo es altamente importante. Sin el artículo theos significa esencia divina, mientras que con el artículo se tiene en cuenta principalmente a la persona divina. En el Jotheos de Yohanan 1.1 se refiere al Todopoderoso, mientras que en el Theos sin el artículo es una descripción de la palabra, una cualidad de esa palabra. Una consideración sería del significado de la palabra hebrea Elohim, y todos estos conceptos de la gramática indican que la traducción más correcta de Juan 1.1 es la que se presenta en esta versión. Hay intérpretes Meshihim que ven aquí una clara identificación del Mesías en el principio, haciendo la diferencia de que la expresión estaba con Ha Elohim, el Todopoderoso, y que la expresión, el Mashiach, era poderosa. No que el Mesías era el Ha Elohim, sino que era poderoso, era Elohim. Y que ese texto habla de su naturaleza de poder, no de su identidad. Seguimos con el verso 2 y nos dice, la expresión estaba en el principio con Ha Elohim.
Aquí entonces refuerza el concepto de los dos elementos que venimos comentando. Aquí se refiere a que la expresión, la palabra de Elohim hizo todo lo que hoy vemos. Hay una referencia al libro de Hebreos también, en Hebreos 1:1. Solo Él fue la causa de todo lo existente. Nadie intervino. Él es el único creador y no hay co-creadores. En Bereshit, Génesis, por más que diga hagamos, no quiere decir que él está co-creando junto con alguien, que necesitó la colaboración de otra persona en la creación. Quien piensa de esa manera es porque tiene solamente en su mente todavía, tiene esa carga denominacional acerca de esa doctrina en su mente, pero no tiene en cuenta la forma de escribir, la cultura hebrea, el conocimiento de todos los hebreos acerca de sus libros y de sus escrituras y cómo en el tiempo del Mesías aplicaron ese conocimiento en estos escritos que solemos llamar los escritos nazarenos o las escrituras de las buenas nuevas, en fin. Todos estamos de acuerdo que al Mesías se le llama el verbo o la palabra en las escrituras. Nadie entiende por eso que él fuera una palabra en el sentido literal del término. El término palabra aplicado a él significa que él fue el vehículo, el medio, el instrumento que usó el Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh para crear todas las cosas y para comunicarse más tarde con sus criaturas inteligentes. Parafraseando la primera declaración de Génesis 1, el discípulo Yohanan dice que él estaba en el principio con Ha Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, como lo vemos en el verso 2. Así que aquella palabra, aquel verbo, aquella expresión, era el medio mediante el cual el Todopoderoso escogió realizar su creación. En el mismo modo de hablar a esa persona, a esa palabra, se le llama sabiduría en el libro de Proverbios. Lea Proverbios o lo remitimos o puede consultar por favor Proverbios capítulo 8 verso 22. En una traducción denominacional encontramos que, comillas, Yod-Heh-Wav-Heh me poseía en el principio de su camino, comillas, refiriéndonos al libro de Proverbios 8. La mayoría de los comentadores, los estudiosos de las escrituras concuerdan en que esta sabiduría, entre comillas, poseída por el Todopoderoso en el principio, es un símbolo, es una figura del Mesías como hijo del Todopoderoso. Tenemos los escritos de los antiguos rabinos y eruditos judíos de la antigüedad quienes entendieron este pasaje de esa simple manera. Ahora, note que la versión, la Septuaginta, hecha algunos siglos antes de que existiera un solo denominacional, traduce la palabra Kuaniti como me creó. Los traductores judíos que produjeron la Septuaginta estaban al tanto de que la palabra Cana significa crear y no poseer, que esta sabiduría simbólica representa a aquel que vino a ser el Mashiach, se muestra en el verso 30, según se traduce correctamente en algunas versiones de esta manera, comillas. Entonces yo era el obrero a su lado. Entonces yo estaba a su lado como obrero maestro. En el verso 30 estamos hablando de Proverbios capítulo 8.
Además, en los versos 23 y 25 se dice que esta sabiduría creativa fue producida. Podemos leer entonces el libro de Proverbios en el capítulo 8, palabra por palabra y aún comparar con otras versiones. Esto no puede referirse a la sabiduría literal de la mente del Todopoderoso, porque esa sabiduría nunca pudo haber sido creada de otra manera. Él habría sido un ignorante antes de entrar esa sabiduría, y si tal cosa pudiera ser posible, entonces él no habría podido crear nada. De manera que es claro que el término sabiduría en este contexto es una referencia simbólica al poderoso, al Hijo, a su herramienta, al Hijo del Todopoderoso, como igualmente lo encontramos en el término la expresión, la palabra, el verbo, en el verso de Johanan, de Juan 1:1 que comentábamos al comienzo. ¿De qué manera este obrero maestro fue creado por el Todopoderoso? No se expresa en ese texto, pero el uso de la palabra caná en lugar de bara podría ser indicativo de que no fue una creación ex nihil, o sea, de la nada, como habría indicado el término bara. Bara es crear de la nada. Crear es producir y se produce por medio de cosas que ya existen. Esto podría, ese pensar podría dar apoyo a la especulación de que el Hijo del Todopoderoso fue producido de la misma sustancia de su Padre, semejante a la creación de Javá de una costilla de Adán, excepto en el caso de que el Todopoderoso, la sustancia no es carne ni hueso, sino la más alta forma de energía que existe. Es ruach, es espíritu, la forma más alta de energía que existe. Vamos a Miqueas 5:2 que nos dice lo siguiente: de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. En la versión VIN dice lo siguiente: de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, cuyas salidas han sido desde antiguo de la eternidad. Una segunda evidencia es este pasaje en el que se da una profecía sobre el Mashiach. Ahora bien, sus salidas, saldrá de ti, saldrá él, en hebreo es Motzaotav y en el antiguo es Mikedem y de la eternidad es Mime Olam. Todos estamos de acuerdo en que sus salidas significan su origen, su comienzo. Nadie cuestiona que Mikedem signifique desde antiguo, desde antes. Pero algunos argumentan que el texto también dice de la eternidad y que esto significa que Él es eterno. Y si es eterno, no tiene entonces principio. Consulte por favor Jeremías 6:16, 6:16. Si nos permiten, vamos a mostrar por la escritura que la palabra hebrea olam no siempre significa eterno, también significa antiguo y significa antaño, significa de larga duración y de un tiempo del cual no se conoce su fin. Tome por ejemplo Jeremías 6:16. El Todopoderoso nos invita a preguntar por las sendas antiguas. Jeremías 6:16. En hebreo, Netivot Olam. Y los ejemplos podrían multiplicarse muchas veces para mostrar que la palabra Olam a menudo significa también antiguo.
En Miqueas 5:2 hemos visto que es claramente un texto profético en cuanto al Mesías. Declara que el gobernante mesiánico de Israel tuvo un origen en el pasado distante, armonizando con el 8:22 de Mishle, 8:22, que dice que fue creado o producido por el Todopoderoso. La última evidencia que presentaremos son las palabras del propio Rabí Yahoshua en en Revelación 3:14. Revelación 3:14. El Rabí Yahoshua mismo dice que Él es el principio de la creación, lo cual es una expresión casi idéntica a la frase, comillas, el principio de sus obras, comillas, en Mishle 8:22. Pero algunos, tratando de evitar el hecho evidente de que el Rabí Yahoshua se clasifica a sí mismo como la prioridad, la primera de la creación, el primogénito de la creación, han dicho que la palabra principio significa principiador o originador. Así que es importante cotejar cómo se usa esa palabra en el contexto general de la Sagrada Escritura. Esta palabra es reshit en hebreo y arge en las traducciones griegas. De manera que el Rabí Yahoshua es un ser único en su clase, el único ser directamente engendrado y producido por el Padre del universo y empleado más tarde como su obrero maestro, como su mediador, como el medio con el cual él intercede y obra en su creación, en la creación del vasto universo. Estas conclusiones de ninguna manera disminuyen el honor, la categoría, las cualidades del Rabí Yahoshua. Lo contrario, lo exaltan sobre otro ser del universo entero, exceptuando solamente a su padre, quien es su cabeza, como lo vimos en Primera de Corintios 11:14, que allí tenemos la referencia. Armonizan perfectamente con el Shema, que declara sin dudar que el Todopoderoso, nuestro Elohim, nuestro Todopoderoso es uno único. Recuerde, Deuteronomio 6:4. No le disminuyen su honor y su gloria al Rabí Yahoshua. Estos versos confirman Génesis Bereshit 1:1, en donde a través del Mesías se creó el universo. Lo vemos allí, nos dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Lo vemos desde el verso 3, Hebreos 1, 2 y en adelante. Vamos a utilizar entonces la expresión. Todas las cosas por medio de Él, la expresión, fueron hechas, y sin Él, sin la expresión, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él, la expresión, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, los descendientes de de Adán. La luz resplandece en medio de la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Lo vemos en el libro de Hebreos. Vamos a ver otros versos donde
se nos está describiendo a la persona del Mesías en el libro de Juan principalmente. ¿De dónde se deduce que en la expresión vaya a amar estaba la vida? El texto de Bereshit 1:3. Lo que nos dice aquí el escritor es que el Todopoderoso envió vida a través de su expresión y que la misma a su vez es luz. La expresión se materializa en la Torá, la cual es la luz para el pueblo. Eso lo vemos en el Salmo 119. El Mashiach dijo, Ani Haim, yo soy la vida. Es decir, yo soy el ejemplo de la vida verdadera. Y Ani Or, yo la luz, es decir, yo soy el ejemplo de la luz, dado que la luz vive en él, en mí, según su expresión personal. Si nosotros guardamos la Torah, también seremos portadores de la luz. Debemos de vivir en la Torah con el ejemplo del Mashiach. Esa es la verdadera vida y la luz. La palabra prevaleció, prevalecieron. Vamos a ver cómo puede significar. 1. Apoderarse, asir, dominar. Como tal, en el verso 5 se podría leer así. Las tinieblas no tienen control sobre ella. En segundo lugar, también la palabra prevalecieron, percibir, lograr, asir con la mente, prevalecer con esfuerzo mental o moral. Teniendo en cuenta este significado, el verso podría traducirse de la siguiente forma. Las tinieblas no la entienden. Tercer lugar, apagar. Estamos hablando de la expresión prevalecieron en el texto. Apagar, extinguir, matar la luz, sofocándola. Se podría traducir de la siguiente manera. Las tinieblas nunca podrán extinguirla. De manera que la luz y las tinieblas son esencialmente antagónicas entre sí. El gozo del talmid, del discípulo, del estudioso, del seguidor del Mesías, no solo está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, sino que esa luz también prevalecerá sobre ellas. Vamos a ver aquí en 1:6 nos dice, un hombre enviado por Elohim, cuyo nombre era Johanan. Este vino como testigo para dar testimonio referente a la luz, a fin de que todos pudieran poner su confianza en Elohim por medio de él. Él mismo no era esa luz, sino que él vino a dar testimonio referente a la luz. Aquí el autor trata de hacer un paralelo entre la luz de Bereshit, como lo escribió desde el comienzo del libro de Juan, y lo que ésta representa como el medio por el cual se trae la vida, el medio por el cual se separa la oscuridad de lo visible, para hacer luego una comparación con el Mesías y compara al Mesías como la luz que el Todopoderoso Creador envió a esta tierra. Estamos hablando del libro de Johanan. Verso 9 nos dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba y por ella fue que hizo el mundo. A pesar de esto, el mundo no lo conoció. Él vino a su propia tierra natal,
pero los de su propio oficio no lo recibieron. Hay unas notas en corchete con el fin de aclarar el texto en su contexto, sin cambiar las palabras de las versiones que utilizamos, como la versión K2, la versión V y N, y comparando también con otras versiones denominacionales tradicionales. Vamos al verso 9 y nos dice, y por ella, por la luz y por lo que ésta representa, Elohim creó el mundo. No dice que el Mashiach fue el creador, sino que todo fue creado por Elohim para él, para esa luz, para el Mashiach. La luz alumbra con su forma de ser y de su enseñanza. La luz alumbra con su enseñanza, con su misma forma de ser. El Mesías mismo es esa luz de la Torá para ser revelada. La expresión Or HaOlam, luz del mundo, tiene el mismo valor numérico que la palabra Mashiach. Eso es el paralelo que el autor de Yohanan quiere enseñarnos. Él está tratando de conectar la luz de la creación con el Mashiach. Algunos maestros ven aquí una alusión a que se refiere a la expresión o a la palabra misma que estuvo presente en la creación, según Proverbios 8:30. En el verso 22 de Proverbios 8:30 dice que esa palabra, llamada también sabiduría en ese texto, fue producida, fue engendrada o creada por el Todopoderoso. La traducción correcta del verso 22 sería en hebreo, Yod He Waw He Me, creó. Estamos trayendo a tema el Proverbios porque hay un paralelo entre la luz, la sabiduría, la palabra en relación con la creación del Padre Todopoderoso y su instrumento, el Mesías. 10. En el mundo estaba y por ella fue que hizo el mundo. A pesar de esto, el mundo no lo conoció. Elohim, aunque la palabra Elohim aquí fue añadida por el traductor con fines de aclaración, el verso nos habla que está implícito el nombre allí. El Mashiach Yahoshua no fue reconocido por el liderazgo de su propio pueblo Yahudá, como lo vemos allí en el verso 11. No fue reconocido, pero por medio de la falsa cátedra que se había apoderado del templo en aquellos días, ellos reconocieron posteriormente y aún anteriormente 68 falsos mesías. El pueblo sí lo escuchó con gozo. Las Biblias denominacionales traducen mal este texto diciendo que a los suyos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Eso en la RB 1960 a fin de poder enseñar que el Rabbi Yahoshua vino a su pueblo en general, a todo su pueblo Israel, y como ese no le recibió, la salvación y las promesas que eran dadas para ellos fueron traspasadas a los gentiles, entre comillas, como se pueden ver ellos a sí mismos. El verso es, él vino a su propia tierra natal, pero los de su propio oficio, los que enseñaban, no le comprendieron, no lo aceptaron, no lo recibieron, no lo entendieron. Eso de hacer una globalización o una generalización de que todo su pueblo no lo recibió es una falacia, es una mentira, porque hay que analizar todo el contexto de este libro, por ejemplo, que estamos estudiando y de todos los escritos nazarenos. El Rabí Yahoshua no fue rechazado por todo el pueblo, entre comillas, ya que sus discípulos, y este libro que estamos estudiando es uno de los discípulos,
Vemos también en los textos que multitudes lo seguían. Las personas que él sanó eran judíos. Solo una minoría que estaba en el poder político, religioso y poder social, fue esa minoría la que le rechazó. Ellos fueron inclusive sobornados por los mismos fariseos para que gritaran en el falso juicio al cual él fue sometido. Fueron ellos los de su propio oficio, los líderes espirituales, los jueces del pueblo. Ellos fueron los que rechazaron y los que han debido de reconocerlo por ser autoridades, en primer lugar, y para poder anunciarlo al pueblo, pero no pudieron reconocerlo. En cambio, el pueblo sí lo reconoció. Seguimos en el libro de Juan. El verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y en su poder, él les dio derecho en ser llamados hijos de Elohim. No como consecuencia de una herencia sanguínea, ni por deseo carnal, ni por voluntad humana, sino porque el Todopoderoso Elohim así lo dispuso. La expresión la palabra se hizo carne, tomando forma de hombre. Hemos añadido corchetes para aclarar el tema que estamos escudriñando, pero no estamos añadiendo a la palabra. Las hemos añadido para aclarar el contexto en cuanto a que esta persona que escribió este libro era un judío, era un hebreo, metido en la cultura hebrea, conocedor de las lecturas y de las escrituras hebreas. Podemos ponernos en el lugar de esta persona, en su tiempo, en su entorno, y tendremos una visión más amplia de todo el contexto. Cuando vemos aquí en el punto 12, la expresión se hizo carne. Aquí el autor en una comparación trata de conectar la expresión, la palabra que habíamos visto en el verso 1, para decirnos de que por el poder de la palabra expresada por el Todopoderoso, eso sucedió. Sucedió que el Mesías se manifestó como un ser humano y no por una decisión propia de sí mismo, como si fuera él un ser divino de por sí mismo. Es decir, la luz se hizo realidad cuando el Mesías y el Todopoderoso reveló en él, cuando nació el Mesías y el Todopoderoso reveló en él la luz que estaba escondida, la vida verdadera. Es la Torah, para el que adquiere las palabras de la Torah, es aquel que adquiere la vida de la era por venir. Una frase de un rabino judío muy famoso llamado Hillel. Rabino Hillel dice: el que adquiere las palabras de la Torah adquiere la vida de la era por venir. Una pregunta común es: ¿pero puede un espíritu, un ruaj, hacerse carne? ¿Es posible que una mujer quede embarazada sin el esperma humano? Bueno, ante una pregunta como esta no nos cabe más que responder lo que el ángel Gabriel le respondió a Miriam: nada es imposible para el Todopoderoso. Todos sabemos que algunos de los mensajeros celestiales son ruajim, tomaron forma de hombres en el pasado cuando se manifestaban a los patriarcas. Podrían haber sido solo apariencias de hombres o pudieron haber sido vistos como seres de carne y hueso por un tiempo limitado, que inclusive comieron y bebieron con los seres humanos. Esto no es lo que se llama encarnación, porque su condición humana fue algo temporal.
Ellos lo que hicieron fue materializar los cuerpos físicos. En cuanto a la persona del Mesías, no solo se materializó, estuvo en un cuerpo material, no en una simple apariencia. La escritura dice que Él se hizo carne desde la etapa de embrión, como nace cualquiera de los seres humanos. El Mesías existía en el cielo en forma de un Elohim, de un ser todopoderoso desde antes. Lo vemos en Filipenses 2. Renunció a ese exaltado modo de existencia en el cielo. El Todopoderoso, por medio de su Ruach, estableció su vida, su existencia como un ser humano en la simiente, en el vientre de Miriam. Para el Todopoderoso nada es imposible. El Mesías fue un hombre entonces igual en todos los aspectos a cualquier hombre, excepto por su concepción excepcional y en su condición de estar libre de pecado y de ser perfecto. Él fue un ser humano igual a cualquier otro ser humano engendrado de un espermatozoide y de un óvulo por el Ruach, por la obra sobrenatural del Ruach en el vientre de María. Él tenía que ser un ser descendiente por la simiente de la tribu de Judá para poder merecer el trono como rey de Judá, como está escrito en la escritura. Él fue el segundo Adán, una nueva creación. Ningún otro ser producido directamente por el Todopoderoso, y ninguno lo será de forma igual después. El Todopoderoso lo produjo y después le encomendó a él la creación. Es el único en su existencia. Es el primero y el último. Vamos a ver lo que nos dice allí en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, a esos les da el derecho de ser llamados hijos de Elohim. No como consecuencia de una herencia sanguínea, ni por el deseo carnal, ni por voluntad humana, sino porque el Todopoderoso así lo dispuso. Y esa palabra, esa expresión, se hizo carne, tomando forma de hombre. La expresión, la palabra se hizo carne, tomando forma de hombre, e hizo su habitación entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, y la Shejinah del único unigénito, Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Es decir, el Todopoderoso puso su tienda entre nosotros. Los padres terrenales fueron a Jerusalén en la época del primer día de la fiesta de Sucot, ya que estaba escrito en la Torá que todo varón judío debía ir a Jerusalén 3 veces al año. Durante esa festividad se acostumbraba a realizar una sukkah. Sukkah es una tienda temporaria donde vivían durante los 7 días de la fiesta, a fin de recordar el peregrinaje en el desierto. Esa noche previo al nacimiento, Joseph y Miriam no encontraron dónde pasar la noche y por lo tanto se les ofreció una sukkah para pernoctar. No era un establo. Los rabinos enseñaban que era importante obedecer los mandamientos, pero más aún preservar la vida humana.
El rabí Yahoshua cumplió proféticamente su venida en esa festividad. Tome nota, por favor, las referencias que tenemos en pantalla en la parte de abajo a la izquierda. Zacarías 14, 16 al 17. Revelación 21, 3. Levítico 23, 39 al 43 en cuanto a las fiestas. Y en segundo lugar, nunca los discípulos enseñaron que el maestro enseñó a recordarnos su nacimiento, sino que lo que él dijo era que recordáramos los acontecido en cada Pesaj. Sugerimos por favor leer el libro de Mateo 1:16. En el verso 15 nos dice lo siguiente: Johanán dio testimonio referente a él cuando proclamó: este es el hombre de quien yo hablaba cuando dije, el que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo existiera. Porque todos hemos recibido de su plenitud inmerecida misericordia sobre inmerecida misericordia. Porque la Torá fue dada por medio de Moisés, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Yahoshua HaMashiach. Lea por favor Mateo 1:16, referencias a Marcos 8:29, Romanos 3:24, Efesios 1:23, Colosenses 1:19. Mateo 1:16, Marcos 8:29, Romanos 3:24, Efesios 1:23, Colosenses 1:19. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Elohim, el Todopoderoso, pero el único Hijo que está al lado del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este verso ha sido tergiversado en muchas de las versiones denominacionales que podemos encontrar. El Todopoderoso se comunicó mediante varios profetas en el Tanaj que recibían mensajes específicos, pero nadie vio al Todopoderoso. A quien vieron fue al Rabí Yahoshua. En el Rabí Yahoshua el Todopoderoso reveló su naturaleza y su esencia de una forma tal que podía verse y tocarse. El Rabí Yahoshua no era el Elohim, el Todopoderoso, sino su Hijo. Por eso a través del Rabí Yahoshua el Todopoderoso llegó al hombre, llegó a nosotros y habitó entre nosotros por medio de él. Lo vemos aquí en el verso 18. Sugerimos leer nuevamente el libro de Johanán de principio al fin sin lentes denominacionales. Allí están establecidas las dos personas en su ámbito de trabajo, en su entorno, perfectamente definidas, sin confundirlas unas a otras. Los que las han confundido son los que han interpretado y traducido intencionalmente esos textos. Nos dice el verso 18: nadie ha visto jamás a Elohim, pero el único Hijo que está al lado del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vemos en el verso 19, y aquí está el testimonio de Johanán. Cuando las autoridades Yehudim le enviaron desde Jerusalén unos Kohanim y Levíim para preguntarle: ¿quién eres tú? Él fue sincero y expuso claramente: yo no soy el Mashiach. Recordemos que los hebreos, los judíos, los israelitas en Israel y en todas las naciones donde ellos estaban dispersos, estaban esperando hacía miles de años que viniera ese Mesías prometido. Lo esperaban con ansia, creyeron verlo en algunos falsos Mesías que llegaron, pero siguieron esperándolo. Y el Mesías en ese momento, en ese instante, en esos tiempos, estaba ahí. Pero ellos, muchos, no lo reconocieron. Le preguntaron entonces a Johanán: ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. Él respondió: ¿eres tú el profeta, el que estamos esperando?
Y él respondió, no. A través del Rabí Yahoshua, nuestro Maestro el Todopoderoso, se dio a conocer nuevamente entre los seres humanos y habitó entre ellos. En el verso 29 vemos lo siguiente. Al día siguiente, Yohanan vio a Yahoshua viniendo hacia él y dijo, miren, este es el Cordero de Elohim. Él es quien quita el pecado del mundo. Este es el hombre del cual hablaba cuando dije, después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Pecado literalmente es no dar en el blanco, fallar, ofender, tomar el camino equivocado, errar, desviarse, ofender. En los escritos nazarenos se define también el pecado en Primera de Yohanan, versos 3, capítulo 3, verso 4. Lo remitimos por favor a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Este es el hombre del cual hablaba cuando dije, después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Yo mismo no sabía quién era él, pero la razón por la cual yo vine a sumergir en agua fue para que él fuera manifestado en Israel. Aquí vemos entonces el primordial y verdadero propósito del Rabí Yahoshua, venir por su pueblo Israel, venir por su pueblo Israel, el verdadero propósito del maestro, del Rabí Yahoshua. Vamos a ver aquí el verso 32, dice, además Johanán dio este testimonio, yo vi al Ruach bajando del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo mismo no sabía quién él era, pero el que me mandó a sumergir en agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Ruach desciende, permanece sobre él, este es el que sumerge en el Ruach HaKodesh. Sumergirse en el Ruach. El testimonio de Yohanan era confiable porque vino como una revelación divina. Como el Cordero de Yahweh, el Rabí Yahoshua nos justifica, nos quita nuestros pecados. Como el que sumerge con el Ruach HaKodesh, Él nos llena y enviste con el poder que capacita. Dice el texto. Y yo lo he visto y soy testigo que este es el Hijo de Elohim. Vamos a ver aquí algo bien importante. Es él, no un hijo de Elohim, el Hijo de Elohim. Algunos grupos enseñan que el Padre se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Eso es una verdadera tergiversación del mensaje escritural. Como tu hijo no es usted, sino que es parte de usted, es tu esencia, es tu carácter, es tu espejo. Nuestros hijos son espejos de nosotros mismos. Ellos aprenden, ellos imitan. Ellos son una copia de los padres. El mismo Rabí Yahoshua no es el padre, es parte de su esencia, su presencia en medio de nosotros. Vamos al verso 41, dice, lo primero que él hizo fue encontrar a su hermano Shimón y le dijo, acabamos de encontrar al Mashiach. Él lo llevó a Yahoshua y mirándole, Yahoshua le dijo, tú eres Simón Bar Yohanan, tú serás llamado Kefa. Aunque no existe un texto que diga, Simón era discípulo de Yohanan Hahamatbil, por lo documentado en el libro de Juan, en los versos 35 al 42, se hace obvio
que también era alumno de Johanan y Simón. Una vez que ellos encuentra primero a Simón y le dice, hemos hallado al Mashiach. La frase hemos hallado incluye a Simón como parte del grupo que buscaba al Mashiach, el grupo que seguía también a Johanan HaManbil, el inmersor. Kefa en griego es Petros, una pequeña roca, una masa rocosa. De esta palabra las escrituras tradicionales transliteraron la palabra Pedro. En verdad el Talmid era Kefa, fue llamado Kefa. Vamos a ver este pasaje desde el verso 45 y dice, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel del cual Moshe escribió en la Torá, también los profetas, el Yahoshua ben Yosef de Nazaret. Recordemos que todos los hebreos, judíos, israelitas, en Israel y en todas las naciones donde estaban dispersos, estaban esperando a este Mashiach. Y estas nuevas personas, las primeras personas a las cuales el Mesías se presentó, lo reconocieron como ese del cual había escrito Moisés, como ese que estaban esperando. Este personaje es hijastro de Yosef, pero en el nivel de alusión él confesó haber encontrado al Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente, quien había llegado para morir y recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Consulte usted Juan 21:2, Lucas 24:27, Juan 21:2, Lucas 24:27, Mateo 2:23, Lucas 2:4. Y Natanael le respondió, Nazrat, ¿puede algo venir de allí? Los judíos como tal menospreciaban a Nazaret porque una guarnición romana estaba localizada ahí. Algunos han especulado que una actitud fría o baja reputación moral o religiosa del pueblo de Nazaret condujo a ese comentario tan duro de Natanael. La ciudad natal de Natanael era Kenaj de Galilea, situada a un poco más de 6 kilómetros de Nazaret. Vamos a ver aquí algunos detalles interesantes. Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Yahoshua le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol de higos, yo te vi. El árbol de higos es un símbolo de Israel. Todos los discípulos verdaderos están bajo ese árbol, ya que el Rabí Yahoshua vino a reunir a Israel. No reconoce a ninguno que no reclame ser parte de Israel. En el 50 vemos este texto. Entonces Yahoshua le respondió, ¿tú crees todo esto solo porque te dije que te vi debajo del árbol de higos? Verás cosas mayores que esta. Entonces él le dijo, en verdad yo les digo que ustedes verán el cielo abierto y que los malachim de Elohim que suben y descienden sobre el Ben Ha-Adam. Esto es una referencia a cuando Jacob vio a Adonai en lo alto de la escalera. Recuerden Bereshit 28:12. Génesis 28:12. Y aquí la nación de Israel verá la plenitud del Elohim mismo, completamente manifestado por medio del Rabino Yahoshua el Mesías. Él sería la escalera entre el cielo y la tierra. Este evento inicial ocurrió en Betel y el Rabí Yahoshua lo menciona aquí para permitir a Israel el conocer que Él viene, que Él es el que viene a reparar apropiadamente la casa de Él en esta aparición, en esta
venida. Bien, vamos a terminar recordando al Mesías como el Mashiach, sufriente en su primera venida, pero como el Rey en la segunda. Bien, estos comentarios para incentivarle a que siga investigando, a que siga estudiando, a que siga escudriñando las escrituras. Y tenemos en nuestras manos unos medios de comunicación bastante fuertes y poderosos como para acceder a fuentes de investigación, otras versiones, otros medios para investigar, sitios donde estudiosos están escudriñando y compartiendo sus encuentros y sus investigaciones a diario. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido en esta ocasión tocar otro de sus temas. Para el Todopoderoso de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob y del Maestro Yahoshua, toda la honor y la alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos bendiga, nos perdone y ponga protección y raje misericordia para su pueblo de Israel y sabiduría para sus gobernantes y sus gobernados para que puedan tomar decisiones correctas al decidir sobre sus gobernantes. Al Todopoderoso de Israel, todo honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom.